Hola amigos del programa En Jaque, nos encontramos acá nuevamente, ahora desde los estudios de Tendencias TV, para tratar un tema que esperamos sea del interés de ustedes y poner en jaque realidades relevantes para nuestro país. Hoy día vamos a hablar de lo que podríamos decir fue la marea roja. La marea roja, aquella que trajo toda la llegada de gobiernos que significaron grandes convulsiones en la década del 70 y que de todas formas repercuten hasta hoy. Tenemos para conversar a dos grandes invitados que quiero presentarlos. Está con nosotros don Arturo Contreras Polgatti. Él es doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago y es magíster en seguridad y defensa de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por tu invitación, Roberto. Y se encuentra con nosotros también Jaime García Covarrubias. Él es doctor en sociología por la Universidad de Salamanca y además es académico en el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa en Estados Unidos. Bienvenido, Jaime. Ya no lo soy, ya estoy ex académico. Bienvenido, Jaime. Buenas. Amigos, queremos conversar un poquito, poner en contexto lo que vamos a hablar de esta marea roja que titulamos este programa, que parte más bien en este contexto de la Guerra Fría. Un fenómeno que partió en el siglo XX, ¿cierto? Y que tuvo alguna trascendencia, o mucha trascendencia para nosotros. ¿Cómo crees tú que el fenómeno de la Guerra Fría, Arturo, ha repercutido en América Latina? Bueno, la Guerra Fría, tú bien sabes que empieza y termina en Berlín, y el resultado de su desarrollo es la polarización del mundo que obliga en esta bipolaridad a todo el mundo a tomar parte de mundo. América Latina se ve en la necesidad, algunos de sus países, de alinearse con uno u otro de los actores principales de la Guerra Fría, de tal manera que los procesos políticos internos están influenciados por esta lucha. Y la Guerra Fría, por supuesto, ¿no es cierto?, en esta lucha ideológica entre estos dos grandes bloques, uno dirigido por la Unión Soviética, el otro por Estados Unidos, que tuvo gran impacto en el mundo y que por supuesto llegó acá a América Latina con la Revolución Cubana y por supuesto en Chile. ¿Qué tan gravitante fue particularmente en Chile la llegada de la Guerra Fría? Algo que no mencioné a su momento atrás, la Guerra Fría dejó en evidencia que esta pugna ideológica no era para solucionar problemas sociales ni cosas por el estilo, eso era parte de la expresión externa al tema. Era una lucha por el poder, eso en primer lugar. Y en el caso interno de Chile también polarizó, de la misma manera que polarizó al mundo, se polarizó la sociedad chilena con corrientes que finalmente eran y siguen siendo absolutamente incompatibles. Jaime, esta penetración, digamos, del marxismo, más allá de estas caracterizaciones peyorativas, pero hay que hablar de que es una ideología que penetra a los países a través de las revoluciones comunistas en especial. ¿Es tan importante? ¿Qué influencia le ves tú para los países latinoamericanos? Bueno, es conveniente decir que el marxismo se potencia políticamente porque tiene una profundidad filosófica anterior. Recordemos que Marx fue un filósofo, un sociólogo, un cientista social, y a él se le adjudica la frase por parte de Engels que señala de que el filósofo no debe solo filosofar, sino que debe intentar transformar y cambiar el mundo. Y a partir de ese momento, entonces, todo lo que él había generado a nivel de ideas, que tiene una visión completa de la sociedad, una visión sociológica, se transforma, ¿no es cierto?, en una acción política, que comienzan a surgir los movimientos intérpretes de Marx
en el sentido de cambiar la sociedad vigente. Y eso produce entonces que se fortalece en ese momento esta ideología marxista que permea en general a todos los países. Claro. Arturo, ¿cuál era la real situación política y social en esos años del 60 al 70? Bueno, en el caso chileno, para mí los años 60 son especiales. ¿Ah? Muestra una generación joven, pujante, dinámica, con inquietudes intelectuales y con inquietudes artísticas muy importantes. La época del Mundial de Fútbol, es la época de la nueva ola, del neofolclore, del estudio de la historia en forma amena. ¿Eh? Hay personajes que marcan esa época, pero también está una penetración ideológica en el ámbito educativo, especialmente en las universidades, de la cual van saliendo grupos que definitivamente van a hacer una gran contribución a la polarización. Es decir, cuando nosotros vemos en el debate de la época las causas de los conflictos sociales y de su agudización, no está el debate ni de la pobreza ni de otras cosas, sino de cambio de sistema. Es decir, es la lucha por el poder lo que está movilizando a los actores en conflicto. ¿Y qué responsabilidad ves tú en el quiebre institucional de los años del 73? ¿Qué responsabilidad le ocupa al gobierno de la Unidad Popular? Mira, yo creo que aquí hay, como en todo proceso político, hay ciertas circunstancias. En primer lugar, las instituciones no eran capaces de mantener los consensos básicos y solucionar pacíficamente los conflictos. Es decir, la institucionalidad quedó sobrepasada por los hechos, por una parte. Y por otro lado está la posición de los actores, por un lado los comunistas y por otro lado los anticomunistas, por simplificar el tema, cuyas posiciones eran absolutamente incompatibles y por lo tanto estábamos en presencia de un juego de suma cero. Jaime, me pareciera que la institucionalidad actual está también un poquito viéndose sobrepasada por los conflictos sociales, ¿o no? Normalmente las institucionalidades se construyen después de crisis. Claro. Por ejemplo, si a lo mejor hubiese existido un Consejo de Seguridad Nacional en el año 73, no se llega a lo que se llegó, porque todas las cabezas institucionales se habrían visto en la obligación constitucional de tener que allí buscar consenso y buscar acuerdo. Entonces ahí surge una constitución que la incorpora. Claro. Y entonces, en general, las institucionalidades van con retraso respecto a las crisis que se han producido en los países. Así que eso ocurre. Ahora, también en la sociedad actual, como lo plantea Bauman en su libro, se produce una liquidez en el cual hay una matización de roles institucionales, fundamentalmente porque ya las antiguas división de poderes que venían de Montesquieu prácticamente hoy día son sistemas. Sí. Y por eso hay contiendas de competencia entre uno y otro. Entonces hay una situación de cambio, que la sociedad va sacándole trote a la institucionalidad. Amigos, nos vamos a separar unos segundos de esta interesante conversación. No se vayan, ya volvemos.